artículos 68 y 69, así como la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que ha establecido unos principios que sirven de parámetro para todo proceso judicial, así como administrativo en el territorio dominicano, y ha dicho cuáles son los principios mínimos que deben de respetarse al momento de abocarse a conocer un proceso. Recuerda que cada juez es un funcionario que está ahí por parte del Estado y en representación del Estado, que hace velar lo que es un Estado de derecho. Estado social, democrático y de derecho. Un Estado social, democrático y de derecho, como lo establece nuestra Constitución. Correcto. Nosotros lo que hemos dicho y hemos establecido en reiteradas ocasiones, de que nosotros ya en el 2018, a principio, no podemos continuar dándonos el lujo de seguir llenando los procesos judiciales de populismo, de morbo, de amarillismo, que lo único que hacen es que golpean contundentemente lo que es el proceso, lo llenan de pasiones que hacen que el fiscal se salga de sus funciones y asimismo el juez se salga de sus funciones. No solamente es el caso de Víctor Alexander Portorreal, sino en un sinnúmero de casos que nosotros hemos visto e incluso hemos participado, que hemos visto que esta es la tendencia. Y nosotros lo que hemos abocado siempre a defender lo que es el debido proceso de ley como manda la Constitución. Ya partiendo de la pregunta que tú me haces a modo de introducción, la petición de que Víctor Alexander Portorreal fuera enviado al centro penitenciario del nuevo modelo de San Pedro, la petición la hace la magistrada Jenny Berenice. En calidad de fiscal. En calidad de fiscal, por un comentario que le hizo el ciudadano Víctor Alexander, diciéndole que si él fallecía, que él esperaba que su entierro o su velorio fuera acompañado por muchas motocicletas y muchas personas, me imagino que de su religión o de su equipo de metálico, de lo que sea. Y ella, tratando de resguardarle lo que es la vida a este ciudadano, a sabiendas de que si lo remitían a la cárcel pública de La Victoria o a la cárcel del 15 de Asua, corría peligro la vida de este ciudadano y por ende le hace la solicitud al juez de la instrucción, Alejandro Vargas, que lo remita a lo que es el CCR de San Pedro para tratar de preservarle. ¿Qué sucede? En los últimos días tuve la oportunidad de leer en la prensa que incluso hasta los mismos internos de ese centro penitenciario... ¿Ya lo estamos esperando? No lo quieren como compañero. Ah, ok. No lo quieren como compañero y se está dando una situación con este interno, que es lo que yo siempre he criticado desde el principio que he conocido de este caso, de que no se le han respetado sus garantías. A este señor sí debió de hacerse una experticia para determinar de qué patología depende este ciudadano, si ciertamente es psiquiátrica o si ciertamente es psicóloga. ¿Tú entiendes? ¿Y qué tratamiento debe de seguírsele? Porque estamos hablando supuestamente de un enfermo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no determinar? Porque contamos con las herramientas y el Ministerio Público tiene la potestad para velar por este ciudadano. ¿Por qué hacerse a un lado y llevarse de la pasión? Llevarse del morbo, llevarse del populismo y sí, 1 año de prisión preventiva, que sea declarado el caso complejo. Hermano, pero ¿y para qué? ¿Cuál es la necesidad si usted tiene todos sus elementos de prueba? Entonces, ¿tú entiendes que se aplicó un poco de populismo en este caso? Es decir, partiendo del escenario que tú planteas, de que el juez Alejandro Vargas se excedió un poco en sus planteamientos, según lo que tú planteas, porque propiamente como tú bien dices, es un conocimiento de una medida de coerción. No hay por qué conocer el fondo, no hay por qué emitir ninguna otra opinión que no sea la de determinar qué tipo de coerción se le va a imponer. ¿Entiendes tú que se aplicó un poco de populismo partiendo de la connotación que tomó el caso? Claro que sí, hermano, sin temor a equivocarme. La poca experiencia que tengo y los pocos estudios que tengo realizados, conozco el populismo tanto estudiado, no que lo conozco porque me lo han dicho, sino estudiado, desde el fenómeno de Argentina en el año 1993, escrito por Eugeni Zaffaroni, y el fenómeno también que ocurrió en Alemania, que fue a principios de los 80. Nosotros en el 2018 estamos enfrentando todavía ese fenómeno, que ya otras sociedades lo han vivido, porque eso es normal en todo proceso de evolución de los procesos judiciales. Esta medida de coerción, que más bien tenía característica de un juicio de fondo, donde incluso el magistrado se extralimitó a hablar de la posible pena a imponer. Le hizo alusión, mire, ciudadano, si usted es condenado o será condenado a 30 años de reclusión mayor, yo espero que usted no salga a las calles.
y que usted mismo tome la decisión de usted no volver a la calle y a compartir con la sociedad, eso no es fruto de un juez garante que lo que se está abocando a conocer un proceso de medida de coerción como sucedió en el caso de la especie. De igual forma, la misma magistrada, al momento de decirle al magistrado rechace lo que es la petición de evaluación mental de este ciudadano, también está rayando en lo que es la imparcialidad y está rayando en lo que es la no objetividad por parte del Ministerio Público. Recuerda que la norma siempre ha establecido, el Ministerio Público en sus principios tiene como objetivo velar por las pruebas tanto a cargo como a descargo, cosa que en República Dominicana nunca se ha cumplido. Solamente el Ministerio Público actúa vela a cargo solamente. Si usted puede ayudarle a ese ciudadano mediante una evaluación psiquiátrica o psicológica, a decirle a la sociedad, este señor es un enfermo. No es que Harold Echavarría está diciendo que lo excluyan del proceso o que hagan nulo el proceso, no es eso lo que estoy diciendo. Simple y llanamente que lo someta al tratamiento que él mismo requiere, porque ahorita ese ciudadano pasa esos 30 años en la cárcel y vuelve a la sociedad y sigue con sus traumas y sigue con sus patologías. Entonces nosotros como, o sea, la sociedad le hace un llamado como al Ministerio Público, ¿qué usted hizo en este caso para rehabilitar a ese ciudadano? Eso por un lado. Y por otro lado también, rayando ya en lo que es el tema de la patología y el tema de lo que es la reinserción. Yo sé, porque conozco lo que son los nuevos modelos penitenciarios, de que a este ciudadano tan pronto llegó a este sistema, va a tener a su cargo lo que son psicólogos, que lo van a estar evaluando continuamente, que van a estar trabajando con él. Pero entiendo que fue de proporcionar los alegatos emitidos por parte del magistrado, así como la denegación por parte de la magistrada Jenny Berenice, de que se le practicara la evaluación psicológica. Y ya uno se sale un poquito, el ciudadano común cuando ve este tipo de casos se sale un poco de la lógica jurídica y parte simplemente del sentimiento de odio que genera una acción de esa naturaleza. Y me imagino que el juez Alejandro Vargas, siendo ser humano, no está alejado de esta posibilidad de tener esa carga emocional que conlleva este caso, que trajo este caso. ¿Crees tú que ese componente emocional que tiene el juez como ser humano, lo llevó a esa sala? Es decir, que él cargó todo lo que, porque el juez Alejandro Vargas, es bueno decir, que es una persona que le da mucho seguimiento al tema mediático. Claro. Es una persona que estuvo vinculada a la radio, es una persona que sigue, que no está desvinculado y que pudo haber sido que ese comportamiento de él estuvo motivado también por esa carga emotiva del caso. Mira, partiendo de esa realidad que tú has planteado en un Estado de Derecho, por el simple hecho de los enunciamientos que manifestó el magistrado Alejandro Vargas, este proceso debió de ser declarado nulo, puesto que el juez ya no está actuando como juez, ya no está respetando lo que es la presunción de inocencia, ya no está tratando al ciudadano Víctor Alexander Portorreal como a quien se le presume la inocencia. No sé si me está entendiendo. Sí, claro. Sino ya lo está tratando como una persona totalmente culpable de los hechos que se le imputan. Entonces, es bastante claro, como tú lo has planteado, de que el magistrado se dejó llevar de sus emociones, se dejó llevar de la pasión, se dejó llevar del populismo, se dejó llevar probablemente del show mediático, vamos a decirlo así, para al momento de él dictar o tratar de dictar su decisión, que única y exclusivamente nosotros entendemos que él debió de limitarse a decir, sí, 1 año de prisión preventiva como medida de coerción impone este juez de las garantías en atención a hacer un conocimiento de la medida de coerción. Punto. Ya era más que suficiente, pero el magistrado dura 40 minutos explayado, haciendo alusión, incluso le dice, ¿qué usted sentía cuando apuñalaba a esa señora, su pareja sentimental? Eso no es característico de un juez que conoce una medida de coerción. Te reitero, en un Estado de Derecho debió de ser declarado nulo ese proceso. Pero eso pudiera ser propio del juicio de fondo. En el juicio de fondo sí se pudieran dar este tipo de situaciones o tampoco. Mira, en el momento de que
el ciudadano Víctor Alexander Portorreal haga uso de la palabra, los jueces en un juicio de fondo pueden interpelarlo, pueden hacerle preguntas. Y ahí sí se puede ver este tipo de tránsito de información de que usted sintió, que usted le pasó por la mente, que usted padece, que usted entiende. ¿Está obligado él a responder? No, él no está obligado. Y nunca lo que él diga puede ser utilizado en su contra. Es decir, que no forma parte de... No va a formar nunca de parte de la glosa del proceso para poder condenarlo. ¿Qué sucedió en el conocimiento de la medida de coerción? El abogado de la defensa le solicita al magistrado que declare nulo un interrogatorio que se le hizo a Víctor Alexander Portorreal, al cual la magistrada Jenny Berenice se opuso. Magistrada, él estaba en compañía de una abogada, la abogada que no fue la misma que se abocó a conocer la medida de coerción, abogada que uno desconoce, o sea, que no se conoce su paradero, pero ella quiere que sea declarado parte del proceso. Ahí el ciudadano, nadie sabe exactamente con cierta ciencia qué él pudo haber dicho o qué no dijo. Y si ciertamente estaba a mano o al lado de su abogado defensor para que lo orientara para decir y qué no decir. Ese interrogatorio que se le hizo a ese ciudadano es totalmente nulo, carece de base legal. Pero no obstante a eso fue una de las discusiones que hubo en el proceso. ¿Y si se anula todo eso, entonces ese señor no sale a la calle? No, porque yo solamente, recuerda que solamente te hablo de un interrogatorio. Recuerda que pero si tú hablas de anular el juicio, de anular el conocimiento de la medida de coerción, ¿cuál es el próximo paso si se anula? No. Te hablo de anular única y exclusivamente un interrogatorio que se le practicó a él, donde yo entiendo que el mismo no cumple con los requisitos de la ley, puesto que incluso el mismo abogado de su defensa estableció que él no fue quien estuvo al lado de él al momento de que él fuera parte de ese interrogatorio. Pero yo no hablo de anular el proceso, ni hablo de anular la medida de coerción por la participación que pudo haber tenido ese ciudadano, sino más bien por violaciones graves al debido proceso de ley. De eso es que yo siempre he estado hablando. ¿Y tú no temes que dentro de este marco de estos planteamientos jurídicos que tú haces, la sociedad, en sentido general, que te está viendo, Sí. te sindique como un defensor de esa persona o como que estás actuando a favor de esta persona que ha sido designado como un monstruo frente al hecho, la premeditación, la alevosía, los elementos que se dieron de este caso? ¿No temes tú que planteando, yo que tengo algunos conocimientos jurídicos, te puedo decir que el planteamiento que tú haces tiene base jurídica, partiendo de un verdadero Estado social y democrático de derecho, pero no temes tú ser calificado No. como abogado de ese monstruo? No, hermano, mira, yo lo que temo realmente es a que se siga irrespetando el debido proceso de ley, a que el Ministerio Público, así como los jueces, sigan dándole participación a lo que es el populismo y participación a lo que es el morbo y el amarillismo que golpean contundentemente los procesos judiciales. A eso es realmente que yo le temo. No le temo a que alguien mañana pueda decir, pero óyeme, ¿por qué tú tanto defiendes a ese monstruo? Recuerda que la misma Constitución establece que todos somos iguales ante la ley. El dominicano, nosotros, mientras es a otro que le ocurre, lo celebra y lo aplaude, pero cuando le golpea a él directamente una violación de un derecho fundamental, ahí sí grita y ahí sí hay problema. Pero tú lo que te digo esto, porque yo creo que tú tienes que estar preparado, porque este programa lo ve todo el mundo. No estamos... Es decir, mañana o esta noche tú vas a tener grandes manifestaciones en tu cuenta, en tus redes sociales, porque este programa lo ve todo el mundo. Yo no sé qué cosa es, pero este programa es uno de los programas que más se ve en este país. Lo digo yo. Harold, a propósito de todo este tema, se ha generado una discusión interesante en la República Dominicana sobre la necesidad de adecuar el Código Penal Dominicano, partiendo de los tipos penales que se agregan, partiendo del cúmulo de penas, partiendo de que hay un aumento en lo que son las condenas, que de 30 años se pasa a 40 años. ¿Crees tú que lo que está ocurriendo en el sistema judicial dominicano es propio de la necesidad de ese código o son falencias que independientemente del código nosotros lo vamos a seguir experimentando? A mi opinión, la reformulación de un código penal con penas más graves y penas más fuertes no van a mejorar en lo absoluto lo que es la conducta del ser humano en la sociedad dominicana. Nosotros lo que realmente necesitamos es un Estado que vele por verdaderas políticas criminales. ¿En qué consiste esto?
Recuerda que nosotros tenemos una Procuraduría General de la República que tiene que velar por lo que son las políticas criminales eficientes y reales. No políticas criminales para beneficio de un grupito y beneficio de 2 o 3 que son los que se terminan beneficiando. No sé si tú recuerdas una vez que se empezaron a implementar en los barrios lo que eran los talleres, lo que eran los salones de talleres de coser y esas cosas. Sí. Mira, eso fue dándole inicio a lo que era una política criminal para sacar a los delincuentes de su zona de confort y llevarlo a estudiar, llevarlo a Infoté, llevarlo a trabajar. Cuando sea verídico, cuando sea legítimo el interés por parte del Estado de aplicar una verdadera política criminal donde primero trate de que el individuo no cometa el ilícito, segundo, cometido el ilícito, que el individuo se someta a una real rehabilitación. Imagínate tú, si me lo manda para la Victoria o me lo manda para el 15 de Azo, el individuo sale peor. Entonces, posteriormente, dándole seguimiento después que cumple la condena. Cumpliste tu condena, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué estás estudiando? Cuando eso sucede en República Dominicana, como sucede en los países desarrollados, aquí las cosas van a cambiar. De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo. Yo me preguntaba, los feminicidios, ¿se está dando clase en los colegios a los niños con respecto al tema de feminicidio? ¿En las escuelas se está atacando en las universidades? No, hermano, entonces no hay un interés legítimo por parte del Estado para ponerle un stop a la ola de delincuencia que a nosotros nos azota el día de hoy. Y tú planteas unos temas que yo verdaderamente me adhiero en algunos términos, pero propiamente uno no se sabría preguntar por dónde comenzar de tantas cosas que hay. Uno dice, Sí. bueno, hay tantas falencias, tantas dificultades, tantas debilidades, que yo creo que a veces el Estado no sabe por dónde iniciar. Y tú tocas un tema, la de la violencia de género, y me llama la atención de preguntarte tu opinión con relación a una medida que ya se impuso, se puede imponer como medida de coerción, que es el tema de los grilletes. Ok. Y se está haciendo intentos del llamado botón de pánico, que es un botón cuando hay sustituir la orden de alejamiento per se, que no tiene ningún valor, que no representa nada, por un dispositivo que pudiera ser una alerta. ¿Cuál es tu posición con relación a esos dispositivos electrónicos? Mira, nosotros estamos siempre a la vanguardia con lo que es nuestro ordenamiento jurídico, con lo que son los mecanismos de electrónico, todo eso. Pero ¿qué sucede? Es lo que yo siempre he dicho, hermano. Siempre es única y exclusivamente para beneficio de un grupo. La realidad que le quieren vender a la población de que mira, esto es para disminuir los feminicidios, esas cosas, esa no es la realidad. Ciertamente en estos días el Ministerio Público dio a conocer lo que es una aplicación, una app que se va a instalar en los celulares, las cuales las personas que son víctimas de maltrato, de violencia de género, pueden ahí acceder y rápidamente dar a conocer la situación en la cual están atravesando en esos momentos. Lo que es el grillete, lo que es el tema electrónico y estas situaciones, no van en lo absoluto a darle a conocer a la sociedad cómo debe de pensar, cómo debe de tratar a su pareja, cómo deben de evitar lo que son las agresiones físicas entre géneros. Esto no va a disminuir en lo absoluto. Un grillete electrónico cabe resaltar de que es para una persona pudiente económicamente. El que vive en Gualey, el que vive en Los Guandules, el que vive en Cristo Rey, no puede ostentar tener un grillete electrónico, hermano. Entonces ahí raya en lo que te expliqué anteriormente. Simple y llanamente todo va a ser para beneficio de un grupo económicamente, que esos son los verdaderos intereses que me han demostrado. Pero cuando yo oigo ese tipo de planteamiento del tema económico, yo difiero, porque ya uno que de alguna manera tiene información, uno sabe que personas que no gozan de recursos en términos reales, caen presos en una de las cárceles de República Dominicana, en La Victoria, en Najayo, y para obtener un lugar en uno de estos tiene que disponer de una cantidad de dinero. Claro. Entonces yo digo que, bueno, hay gente que son de un barrio, está acusado de cualquier situación y pagan 20,000, 100,000, 50,000 por tener un espacio con cierto confort en la cárcel. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos colocando la excusa cuando ese dispositivo, a mi modo de ver, puede ser un instrumento perfecto para descongestionar las cárceles? Por ejemplo, yo te voy a poner un caso.
Nosotros tenemos un preso ahora mismo, un doctor, un médico, que ese señor va a morir en la cárcel con una medida de coerción porque tuvo un enfrentamiento con un delincuente, estaba ejecutando un atraco y él en ese proceso, un grupo de personas lo linchó y él está preso por eso. Tiene 5 meses de medida de coerción. Sí, está preso. Medida de coerción. Entonces, una persona de ese nivel que se vio envuelto en una situación, porque no es un delincuente, no ofrece peligro ese señor, es un profesional ese señor está bien que le imponga una medida de coerción porque se vio envuelto en un hecho, claro. Pero no tiene que ponerle la medida de coerción la más drástica. La más grave. Tenemos otro caso. Hay un señor, un dirigente político de la República Dominicana, que dentro del marco de un acuerdo de los partidos políticos, de la irresponsabilidad de los partidos políticos, él fue designado para ser regidor. Y en la posición que le estaban estableciendo a él como regidor, le correspondía a una mujer. Y él colocó a su esposa. Su esposa asumió la posición de regidora. Sí. 2 meses después, la esposa parece que vio muy lujoso el salario, las condiciones que ofrece eso, y la esposa le dijo que no, que ella no iba a renunciar. Y para deshacerse de él, lo acusó de violencia de género, y ese señor tiene casi 2 años preso. Entonces, ese ciudadano tampoco no es un ciudadano peligroso, partiendo del marco en el que se desarrollaron los eventos. Es decir, que no, si tú me dices a mí que hay una reincidencia, que el señor es violento, de que ¿entiendes? Entonces, tenemos miles de casos de estafa, de robo, que son personas que verdaderamente se ven envueltas en situaciones. El propio débil sistema judicial que tenemos lo lleva a que tengan que caer en situaciones. Por ejemplo, yo te voy a plantear un caso. Este fin de semana yo me vi involucrado en la defensa de una persona que yo conozco desde niño, que fue acusado de violar a un niño, de manosear a un niño. Y yo conozco a ese joven, y conozco a la familia del niño que supuestamente fue violado, y conozco al niño. Y ya el niño tiene connotaciones de ser un niño manipulador. Pero partiendo del sistema jurídico que tenemos, de los jueces, inmediatamente ese populismo de que le llega un caso de eso y dice, tránquenlo, y le meten una medida de coerción sin investigar, ese muchacho se hubiese podido ver envuelto, que hoy estuviese la victoria. Si no hay una comunidad, para que tú te des cuenta, toda la comunidad tuvo a favor de él. No defendió a quien supuestamente era la víctima, sino a favor de él. Si no hay esa manifestación popular, un fiscal, un juez, lo tuviese hoy en la victoria y le echan a perder su futuro y su vida. Así por es. Un caso que yo estoy casi seguro. Es más, yo estoy seguro de que no es cierto. Así es. Hermano, agradezco que haya venido a conversar con nosotros y siempre verdaderamente que tus planteamientos tienen una lógica jurídica que hay que valorar. Reiteramos que en modo alguno estamos defendiendo no, jamás este tipo de acción, pero sí nosotros aspiramos como jóvenes, como amantes del derecho y como partiendo de eso que tú dices, que la República Dominicana goza de uno de los mayores y mejores circuitos legales. Así es. Nosotros tenemos una fuente jurídica inagotable. La República Dominicana tiene leyes para todos los ámbitos de la vida nacional. Y nosotros lo que aspiramos a que todas esas leyes se apliquen, porque mientras las leyes se aplican, nosotros vamos a tener un mayor bienestar social, vamos a vivir en democracia, vamos a vivir en mayor tranquilidad. Y por eso yo hice el llamado a esta ley. ¿Ustedes saben por qué? Porque con esas cosas tan pequeñas es que llaman a que la gente no crea en el sistema jurídico dominicano. Porque esta ley habla de muchos parámetros que vienen a organizar el desorden del transporte y del tránsito en República Dominicana, y por una mala interpretación o manipulación de la ley no vamos a tener más que el mismo caos que tenemos. Hermano, muchísimas gracias, y a la audiencia nos vemos el próximo martes. El martes es rendición de cuentas del presidente. Es probable que estemos aquí en vivo comentando lo que ocurra. Es probable. Nos vemos el próximo martes.